hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, tu fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por estar reunidos, Señor, una vez más en este lugar para adorar, bendecir tu nombre, Señor, y también reunirnos como congregación a estudiar tu palabra, a escuchar atentamente lo que tú nos quieras enseñar esta mañana, Señor. Oramos, te rogamos, Señor, que nos perdones de nuestras faltas, de nuestras ofensas, de nuestros pecados, Señor. Que seas tú, Señor, purificando nuestra mente, nuestro corazón y dándonos, Señor, ese deseo por estudiar tu palabra, ese deseo, ese anhelo, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor. Estamos viviendo en tiempos, Señor, muy complicados, muy difíciles, mucha violencia, mucha delincuencia, Señor. Oramos, Dios, que seas tú, Señor, tomando control, Señor. Tu palabra nos dice, nos enseña, Señor, que mientras tu Espíritu Santo esté, Señor, en este mundo, Señor, hay límites, Señor. Si estamos sorprendidos y mirando, Señor, las tragedias, el dolor, Señor, ¿cuánto más será, Señor, cuando tu Espíritu no esté en el mundo, Señor? Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser instrumentos en tus manos, Señor, y cumplir la comisión, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Despiértanos, Señor, del sueño espiritual en el cual estamos, Señor, de la comodidad, Señor, y que podamos, Señor, ser responsables, Señor, consecuentes, Señor, y atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Tu venida está muy cerca más de lo que nosotros pensamos, Señor, pero te rogamos, Dios, que seas tú, Señor, usando nuestras vidas en este tiempo para predicar tu palabra, Señor, para poder hablar a otros lo que de gracia hemos recibido, Señor. Oramos, Señor, de manera especial por esta familia, Señor, la familia Chacón, Señor, los padres de esta pequeña, Señor, de 10 años, Señor, que murió a raíz de un accidente, Señor, a raíz, Señor, de la violencia, a raíz, Señor, de los disparos sin medida, Señor. Señor, esta pequeña de 10 años, Señor, falleció en la madrugada, Señor, ahí en el hospital El Carmen, Señor, en Maipú, Señor. Dios mío, Padre, oramos por esos padres que están, Señor, desconsolados, Señor, sin esperanza, Señor. Dios mío, ten misericordia y oramos para que pongas consuelo, para que tú, Señor, uses alguno de tus instrumentos, Señor, y poder, Señor, llevar esa paz, ese consuelo, Señor, llenar ese vacío en este tiempo de dolor, de dificultad que ellos están viviendo, Señor. Usa, Señor, los medios, Señor, para que puedan, Señor, ellos tener esta paz, Señor, en su corazón. También oramos, Señor, por los padres, Señor, de Anaí Espíndola, Señor, esta niña, Señor, que desapareció, Señor, 4 de enero, Señor, en Viña, Señor. Señor, oramos, Padre, que pongas consuelo y paz en el corazón también de los padres, de los familiares, Señor. Oramos, Dios, para que tu mano sea sobre ellos, Señor, dando esa paz, ese consuelo. Oramos, Padre. La oración, Señor, eficaz del justo, dice tu palabra, puede mucho, Señor. Y en esa dirección es que presentamos, Señor, esta necesidad delante de ti. Y así oramos por José Alejandro Vázquez Rodríguez, Señor, para que tú, Señor, puedas dar una respuesta a él de la petición que está pidiendo, Señor. Por la recuperación en su terapia, Señor, de Gerardo Ciré, Señor, que tú le fortalezcas a él, Señor. Por José Silva, Señor, conversión y sanidad, Señor. Por Agustina, bueno, ya oramos, Señor, por esta niña, por su familia, Señor. Que Dios le dé consuelo, Señor, a la familia Chacón, Señor, los padres de Agustina, Señor.
Oramos, Padre, también, Señor, por Beatriz Ramírez y por todos sus hijos, Señor, que ellos puedan realmente conocerte, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Oramos, Padre, por los que están de vacaciones, oramos, Padre, por los que están descansando, oramos por los que van a descansar, que tú les guardes, que sea un tiempo, Señor, de reflexión, que sea un tiempo de desafío, que sea un tiempo también, Señor, donde tú te reveles a sus vidas, Señor, y a cada uno, Señor. Bendice tu iglesia, bendice esta congregación, Señor. Únenos, Señor, no solamente, Señor, que podamos tener el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Oramos, Señor, que nos llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, y enséñanos, Señor, en esta mañana a través y por medio de tu palabra. Oramos por todos aquellos que están conectados en el internet, Señor, en el estudio, que tú les bendiga y hables a sus vidas. Pedimos tu bendición por tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, pueden saludarse en el amor del Señor unos a otros. Ahí sí, ya. Bien, hermano, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Espero no estar muy despeinado en esta mañana, pero el aire acá que molesta un poco. Que falta de respeto, Fernando. Hermanos, antes que se me olvide, el día sábado 3 de febrero tenemos nuestro paseo bautismo, ¿ya? Tenemos nuestro paseo bautismo esto queda en Camino Lonquén, paradero 37. ¿Se acuerdan que antiguamente íbamos a un lugar que
se llamaba Las Vertientes de Lonquén, ¿se acuerdan? Queda como más o menos la misma altura, 37 de Lonquén por ahí, paradero. Bueno, ahí no lo vamos a hacer. Pero cerca, en el mismo paradero, ¿ya? Paradero 37, Camino Lonquén. Bueno, toda la dirección ahí, Cristian después le va a dar todas las coordenadas para llegar al lugar. Lo que sí, esto ya tiene un valor, vale 8.000 pesos por persona, ¿ya? Los niños menores de 5 años no pagan, ¿ya? Y va a ser es una parcela con piscina obviamente exclusiva para nosotros como iglesia, así que les animo a todos ustedes a participar de esto, inscribirse con Cristian a través del WhatsApp. Si no tiene el número de WhatsApp, me lo pide al final, o se lo pide a la Florcita o a Jorgito Canto, ya, el número de WhatsApp de Cristian, para que usted pueda, a través de ese medio, poder usted inscribirse, ya. Y también los que se van a bautizar, también le ponen ahí, yo me quiero bautizar, ya. Así que ese es el aviso. Así que para el día sábado 3 de febrero, ¿ya? 3 de febrero. Así que los quiero animar e invitar a todos ustedes a participar de este evento. Bien, vamos entonces de inmediato a mirar esta mañana en sus Biblias el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Habíamos estudiado el domingo pasado versículo 1 y versículo 2 de Apocalipsis 4. Que el versículo 1 y versículo 2, para ponerlo en contexto ahí y entienda mejor lo que el Señor nos va a enseñar, es que en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, Juan tiene una visión. Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Lo vamos a leer. Dice, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Primero debemos nosotros mirar y ver que cuando Juan dice, después de esto, ¿después de qué? Después de que Juan dio un informe, un reporte de la historia de la iglesia, de las 7 iglesias del Asia Menor, a quien el Señor Jesucristo les envió un mensaje. Cada una de esas iglesias representa la historia de la iglesia desde su comienzo, pero también representa al creyente como individuo, como persona. Representa y habla un poco de la condición del creyente como persona, como individuo. Entonces, importante entender ese mensaje. Luego, dice aquí Juan, en el versículo 1, que él vio una puerta abierta, dice. Él vio en el cielo una puerta abierta. Y lo segundo, que él hoy oye una voz, la primera voz que oí como de trompeta. Esta primera voz que él oyó como de trompeta no es la voz de ningún ángel, ni de ningún querubín, ni de ningún serafín, ni de ningún ser celestial, sino que es de Jesucristo mismo, que le está dando la orden y le está hablando y le está diciendo a título personal, dice que esta voz es como de trompeta. Y lo que mirábamos ahí, que Juan dice que esta voz estaba hablando, estaba teniendo un diálogo. No dice habló conmigo, no dice va a hablar conmigo, no dice me dio un aviso, no dice hablando conmigo. Y eso es importante entender, ¿sabes por qué? Porque eso indica que Juan y Jesucristo tenían un diálogo. Eso es lo que está mostrando acá, dice, hablando conmigo, dijo, o sea, dentro de las cosas que estaba comentando, dijo algo que le llamó la atención a Juan, sube acá. Y eso es interesante porque esto tiene mucha relación, como ya mirábamos en aquella oportunidad, tiene mucha relación con Enoc en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda Enoc? En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice ahí que Enoc era amigo de Dios. Enoc caminó con Dios y Dios, ¿qué dice? Se lo llevó. ¿Se acuerda que había un diálogo? Hay una relación de amistad. Pues aquí con Juan es lo mismo, porque dice, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento
que le acabo de mencionar, Génesis 5:24, como aquí es una figura, es un tipo del rapto de la iglesia. Es un tipo del arrebatamiento, es un tipo del rapto de la iglesia, un simbolismo del rapto de la iglesia. Entonces es importante mirar eso. Ese tema ya lo vimos, si quiere conseguirlo, bueno, ahí está el estudio, está grabado para que usted lo pueda retomar y escuchar. Pues aquí vamos a ir avanzando. Dice la voz, le dice el Señor Jesucristo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? Como ya decía anteriormente, después de la historia de la iglesia. Versículo 2, y al instante, Juan aquí relata, y Juan dice, al instante dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, vemos claramente aquí, no quiero dejar pasar esta oportunidad de señalar, ¿por qué Juan ve aquí en el versículo 1, en el cielo, él ve una puerta abierta? Él ve, dice, una puerta abierta. Una puerta separa un ambiente de otro ambiente, estamos claros. Una puerta separa, ¿cierto? Y una puerta te dirige y te lleva a otra dimensión, a otra situación, a otro lugar, pero hay una separación. Esa separación que la hace la puerta. Antiguamente, en aquella época, en aquel tiempo, tanto los judíos como en la antigüedad, ellos, por ejemplo, miraban el cielo y ellos decían y hablaban del cielo como la gran bóveda. La gran bóveda. Y los judíos decían, especialmente los rabinos, que en esta gran bóveda, al final de esta gran bóveda, había una puerta. Había una puerta, había un umbral que llevaba, ¿cierto?, al paraíso, a donde está el trono de Dios. Y de ahí viene la idea, ¿no es cierto?, cuando muchos dicen, oye, cuando uno está enfermo o está inconsciente, dice, oye, ¿viste la luz al final del túnel? ¿Has escuchado esa expresión o no? ¿Viste la luz al final del túnel? Bueno, de ahí viene toda esa enseñanza, esa creencia. Y aquí en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver la puerta de la oportunidad, vamos a ver la puerta del corazón y la puerta también de la revelación, especialmente la puerta del corazón, cuando Jesús simboliza hablando a la iglesia y diciendo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero lo que quiero resaltar ahí es la puerta. Jesús también señala esto. Y es interesante también que el libro de Salmos también señala y también menciona que nuestro Dios es poderoso y fiel. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:11, si quiere corroborarlo, si quiere mirarlo. Dios es poderoso y Él es fiel y Él nos guiará, dice, aún más allá de la muerte. Y es maravilloso mirar esto. La otra cosa importante también que nosotros debemos mirar, que en el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo dice claramente que cuando el creyente, o toda la Biblia dice que el creyente no se muere, el creyente duerme, dice. Duerme, indicando que en algún minuto va a despertar y claro, el creyente despierta ¿dónde? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante mirar todos estos detalles. Lo segundo que señala aquí, dice el versículo 2, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu. El hecho de que Juan estuviera en el Espíritu está señalando claramente aquí que Juan entró en un éxtasis. En un éxtasis, es decir, pero no inconsciente, no que no se acordaba, no que después no le preguntaron, oye, ¿qué? No, ¿sabéis que no me acuerdo de nada? No, Juan se acordaba de todo porque tenía sus 5 sentidos intactos. Eso es muy importante. Recuerden ustedes también esto, el contexto que Juan está teniendo esta visión. Juan está recluido en la isla de Patmos, Juan está picando piedra, porque eso estaba en una zona rocosa, estaba trabajando como preso político, Juan trabajaba de sol a sol, Juan tenía casi 90 años, Juan tenía las secuelas de la enfermedad, recuerden, de que a él lo pusieron en una olla con aceite hirviendo y después no murió, y después Juan salió de ahí, lo desterraron a la isla de Patmos y Juan tiene estas visiones. ¿Y por qué es importante siempre rescatar esto? Porque hay algunos comentaristas negativos contra de la Biblia, dicen, no, si Juan la verdad es que tuvo una alucinación. Juan vio cosas que no, y aquí no es el hecho, sino que Juan
está clarito. Y Juan escribió de puño y letra lo que él vivió. Y él está mirando y él está recordando, porque dice, al instante yo estaba en el Espíritu, en un éxtasis. Dios lo llevó a ese lugar. Nosotros vemos también en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, que también tuvo una visión. También el profeta Daniel también tuvo una visión. El más llamativo, el que me llama mucho más la atención, es la visión que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio de Jesucristo en Listra, dice la Escritura que al apóstol Pablo lo golpearon de tal manera que lo dejaron inconsciente. Y él escribe a los corintios, dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero este hombre dice, vio visiones, vio cosas que no le fue dada la orden para poder compartir. Pero Pablo está hablando ¿de qué? Pablo está hablando de que Pablo estuvo en el cielo. El apóstol Pablo estuvo en el cielo. Ahora, si uno mira, por ejemplo, estudia en profundidad la vida del apóstol Pablo, después de esa experiencia que él tuvo en el cielo, su vida fue impetuosa, porque cuando Pablo, el apóstol, despertó después de haber estado muerto prácticamente de esa golpiza, el apóstol Pablo se levantó, sacudió sus vestidos y siguió predicando el Evangelio. O sea, el hecho de poder entender y ver esta palabra de Dios, esta visión de Dios, la revelación de Dios que nos da a nuestra vida, a nuestro corazón, provoca pasión, provoca ánimo, provoca un enfoque en lo celestial y no en lo terrenal. Por eso Juan dice aquí, versículo 12, al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, inmediatamente, él no solamente estaba en el Espíritu alucinando, no alucinando, sino estaba emocionado, esa es la palabra correcta. No es que estaba emocionado, sino que él comenzó a graficar. ¿Y qué vio? Veamos lo que vio. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces dice aquí que él vio este trono. Trono indica en toda la Biblia, el trono en sí indica poder, autoridad absoluta, soberanía. Eso es lo que indica el trono. Lo vemos tanto en el libro de Daniel, lo vemos tanto a través de toda la Biblia. Es un símbolo de autoridad, es un símbolo de poder. Ahora, esta visión que tuvo Juan del trono, que él vio el trono, también esta visión la tuvo Moisés. Si quiere anotar, le gusta anotar las citas bíblicas, no lo vamos a leer por tiempo, porque hay muchas citas bíblicas, pero no lo vamos a leer por tiempo, porque si a usted le gusta estudiar e indagar, se va a dar cuenta aquí que en Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, versículo 9 y versículo 19, aparece este trono que ve también Moisés. Y es interesante mirar en el Antiguo Testamento que Moisés, recuerda que Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, y cuando Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, él ve, ¿cierto? Él ve el trono de Dios, y a Moisés se le da la imagen visible de cómo él tenía que luego en lo terrenal con los sacerdotes, cómo él tenía que construir el tabernáculo, ¿se acuerda? El tabernáculo. O sea, Moisés cuando subió al monte y Dios se le reveló, entonces Moisés vio el trono, pero también Moisés vio una maqueta, por decir así, para que entienda la figura, una maqueta del tabernáculo. Y tenía que hacer la misma réplica de ese tabernáculo, tenía que llevarlo a la práctica, tenía que construir ese tabernáculo. Ahora, los judíos eran profesionales en el arte. Los judíos que tenían que construir el tabernáculo eran hombres eruditos, tenían conocimiento, eran profesionales. No. Dice la Escritura que Dios le dio sabiduría a los judíos y ellos construyeron el tabernáculo tal cual como decía la ley, como decía Moisés. Y eso es maravilloso. Dios le dio esa sabiduría. Entonces,
Moisés vio el trono. Juan aquí dice que él vio este trono, y en este trono, dice Juan, un trono establecido. Un trono dice establecido. También el otro que vio este trono, que lo compartimos hoy día en la mañana en la oración, fue Isaías. ¿Se acuerda de Isaías que tuvo una visión? Y él vio un trono, dice, él vio a Dios sentado en su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, dice, el trono de Dios. Y eso es importante, entre paréntesis, tenerlo como una aplicación práctica. ¿Sabes por qué? Porque estamos sumidos en tanta tragedia, en tanta delincuencia, en tanto peligro, en tanta inseguridad, en tanto miedo, que aunque uno no quiera, uno se deja llevar por ese miedo, por ese temor, por esa situación. Y es importante mirar la Escritura, porque en la Escritura se nos revela que Dios está en su trono, alto, sublime, poderoso, y eso indica que no hay nada que escape a su control. Y que si nos enfocamos en Él y si nos enfocamos en Dios, ya no vamos a tener temor. Vamos a tener una paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces es necesario pasar tiempo con Dios. Es bueno pasar tiempo con Dios. Entonces, Juan ve este trono establecido, ¿dónde dice? En el cielo, no en la tierra. Ve este trono establecido en el cielo. Luego también dice que este trono, y en este trono dice uno sentado. En este trono dice hay uno sentado. Y es interesante mirar aquí que Juan no dice que es un hombre, porque Ezequiel dice que es semejanza de hombre. La visión de Ezequiel dice que es semejanza de hombre, pero aquí Juan dice que hay alguien, no dice hombre, sino que dice uno sentado. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, como decía anteriormente, Juan tiene una visión muy similar a la visión de Ezequiel. ¿Cuál es la diferencia de la visión de Juan aquí y la visión de Ezequiel? La visión de Ezequiel, dice en Ezequiel capítulo 1, si quiere acompañarme a leer su visión en tal para entenderlo, Ezequiel capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 26, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Ezequiel está viendo la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y ponga atención en esto, dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Juan dice aquí, versículo 3, y el aspecto, el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 3, Juan dice la misma visión, pero Juan dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. No dice de hombre. ¿Por qué no dice de hombre si vieron visiones distintas? Vieron la misma visión, perdón. Porque Ezequiel está viendo la visión desde la tierra hacia el cielo. ¿Y Juan dónde está? En el cielo. Esa es la diferencia. Se ve distinto. Y Juan ve esta visión, un trono, pero ve reflejos, ve colores. Eso es lo que ve Juan. Y Juan lo lleva a su conocimiento de que dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Ahora Juan es muy directo en afirmar y decir que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y estas piedras también tienen un simbolismo y tienen un significado especial. Llevándolo al Antiguo Testamento, al sumo sacerdote, el sumo sacerdote en toda su vestimenta que él usaba, no lo vamos a describir, pero cuando empecemos a estudiar el Antiguo Testamento, cada vestimenta, elemento de la vestimenta del sumo sacerdote tiene un significado. Me quiero enfocar solamente en el pectoral. El sacerdote tenía aquí un pectoral, un cuadrado así, donde tenía 12 piedras.
12 piedras. Cada una de esas piedras simbolizaba la tribu de Israel. Las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y adivine qué, la primera piedra era de jaspe, la última piedra era de cornalina. Esa es el simbolismo. Ese es el simbolismo. Ahora, ¿qué indica esto? Indica claramente aquí que el jaspe era una piedra preciosa, translúcida, muy similar, muy parecido al diamante. ¿Y qué simbolizaba entonces el jaspe? ¿Qué simboliza el jaspe? Si quieren notarlo ahí en su apunte, el jaspe simboliza santidad. Ahora, esto es más interesante. La verdad es que yo estoy alucinado con este estudio. Así que si no me entienden, no importa. Después les repito. Pero ¿sabe qué? El sumo sacerdote tenía el pectoral, estas 12 piedras, pero también el sumo sacerdote tenía unas hombreras que también tenía el nombre de las 12 tribus de Israel. Entonces uno empieza a mirar y ¿eso qué significa? Bueno, el pectoral significa, bueno, el sumo sacerdote representa a Jesucristo, ¿sí? Representa a Jesucristo. ¿Y qué significa que el pectoral tenga las 12 piedras de Israel? Que el pectoral aquí en el pecho simboliza que Israel está cerca del corazón de Dios. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A lo mejor usted no cachó nada, pero a mí no me gustó. Y aquí en la hombrera que tiene los 12 tribus, que Dios soporta, sustenta, ¿a quién? A Israel. Aunque Israel no está ni ahí con Dios, pero Dios sustenta a Israel. Ahora tú podrías decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho, por hermano. Porque tú y yo, como hijos de Dios, como creación de Dios, ¿dónde estamos? Cerca del corazón de Dios. ¿Quién nos sustenta? Independiente como estemos, lo que seamos, ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos soporta? ¿Quién nos aguanta? Para ser más directo. No nos tolera, pero ¿quién nos soporta? El Señor. Nunca se debe olvidar eso. Porque esto tiene un mensaje maravilloso para la iglesia en este tiempo, para cada uno de nosotros. Entonces, sigamos leyendo. El jaspe simboliza entonces santidad. La cornalina, la última piedra, ¿cierto? Que Juan ve en este trono, estos colores del jaspe y de la cornalina. ¿Qué representa la cornalina? La cornalina es de color rojo. ¿Qué representa eso? ¿Qué simboliza? La cornalina simboliza la ira de Dios en el juicio que se viene. La cornalina, entonces, ¿qué representa? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Dónde va a venir la ira de Dios? ¿Cuándo se va a manifestar la ira de Dios? ¿Se habrá manifestado la ira de Dios anteriormente? Se manifestó. ¿Sobre quién recayó la ira de Dios? ¿Sobre quién soportó? ¿Sobre quién se manifestó la ira de Dios? ¿Sobre quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cuál fue el dolor más grande? Y en esto quiero rectificar un error que yo cometí anteriormente. ¿Cuál fue el dolor más grande de Jesucristo? Yo dije en aquella oportunidad equivocadamente, erróneamente, el rechazo del pueblo judío. No fue el rechazo del pueblo judío, hermano. ¿Sabe cuál fue el dolor más grande de Jesucristo? El estar separado de su Padre. La separación. La separación. Ese fue el dolor más grande de Jesucristo. Como dice el profeta Isaías, el Señor cargó sobre sus hombros todo el dolor, el peso que nos corresponde, el peso de la ira de Dios, que la ira de Dios correspondía ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Que la ira de Dios viene. ¿Cuándo se va a manifestar la ira de Dios? Cuando ya la iglesia de Cristo no esté aquí en esta tierra. La iglesia del Señor Jesucristo no esté en esta tierra. Por tanto, les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tú tienes convicción y seguridad que eres miembro, que eres parte de la iglesia de Cristo? Si tú no tienes convicción de ser o estás en duda o nunca te pusiste a pensar en eso, si no tienes convicción y seguridad de que realmente eres parte de la iglesia del Señor, bueno, ¿y qué espera para ser parte? ¿Qué le impide? ¿Acaso su pecado es más grande que la gracia de Dios para venir a Cristo?
Debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo y pasar tiempo con Él y ser salvos, tener esa convicción de ser salvos. Porque aquel que es salvo, ¿qué hace? Permanece en Cristo Jesús. Permanece siempre en Cristo Jesús. Jesús dijo, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. ¿Qué va a haber? Un fruto, una evidencia. ¿Se conectaron los del YouTube o no? Estamos con problemas. Bendito Señor. Bueno, sigamos adelante. Entonces aquí la piedra de jaspe y de cornalina representa la santidad del jaspe y la cornalina representa ¿qué? Juicio de Dios contra ¿quién? Contra los rebeldes. Entonces, la piedra de jaspe representa en el Antiguo Testamento la tribu de Rubén y la piedra de cornalina representa la última piedra, ¿cierto? Del pectoral del sumo sacerdote. Representa, ¿qué dice? La tribu de Benjamín. Entonces, nosotros miramos y vemos claramente que el jaspe se podría referir a la pureza de Dios, la cornalina, al propósito redentor de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Luego dice aquí que había alrededor, versículo 3, que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel también vio este arco iris, pero lo que Ezequiel vio desde la tierra hacia el cielo, vio el arco iris natural. El arco iris natural, ayúdenme aquí los entendidos, pero el arco iris natural consta más o menos como de 7 colores, ¿sí? Por ahí, como de 7 colores. Bueno, pero aquí dice Juan que él vio un arco iris, dice, pero un arco iris semejante en aspecto, dice, ¿a qué dice? A la esmeralda, dice. Ahora, el arco iris natural que consta de 7 colores, claramente aquí es un arco iris semicircular, no completa todo el círculo. Y no te olvides de esto, Ezequiel está mirando desde la tierra hacia arriba. ¿Qué simboliza el arco iris? Simboliza el pacto que Dios hizo con el hombre en el diluvio. ¿Te acuerdas? Que Dios hizo el pacto que hizo Dios con el hombre. ¿Por qué Juan ve este arco iris semejante, dice, en aspecto a la esmeralda? Lo que Juan ve en el cielo es un arco iris semejante en aspecto, en color a la esmeralda verde, pero es redondo. Y Ezequiel ve el arco iris que es semirredondo. Desde el punto de vista de Dios, Dios cumple sus pactos. Eso es lo que significa el arco iris natural. Desde el punto de vista de Dios, Dios cumple sus pactos. Él respeta sus pactos. Adivine quién no cumple los pactos. Nosotros. Pero Juan está en el cielo y ve este arco iris circular en semejanza, dice, en aspecto, dice, a la esmeralda, que es una piedra, la esmeralda es una piedra color verde, dice, y el color verde es un simbolismo de esperanza. El color verde nos habla también de misericordia divina. Y el color que ve Juan alrededor del trono, color de esmeralda, es redondo. Es decir, que Dios es perfecto, Dios es maravilloso, Dios es pleno, soberano, Él cumple sus pactos y está en el cielo. Juan está en el cielo. Ahora, claramente aquí, hermanos, debemos nosotros mirar y ver que la fidelidad de Dios es inquebrantable. El amor de Dios es inquebrantable. El poder de Dios domina siempre todas las resistencias, las rebeldías y las infidelidades, pero no tolera el pecado. Eso debemos tenerlo siempre claro. Entonces, si Dios es lleno de gracia, porque yo he escuchado a mucha gente, no, Dios tiene misericordia conmigo. Así que, como dijo, quiero ser bíblico en esto. Como dijeron en aquel tiempo los judaizantes, sigamos pecando, total, nosotros le hacemos un favor a Dios. Así decían los judaizantes en el libro de Romanos. Si tú lees el libro de Romanos, los judaizantes decían, sigamos pecando. ¿Sabes por qué es bueno que sigamos pecando? ¿Cómo va a seguir? Claro, porque le damos la oportunidad a Dios para que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Así pensaban. Así pensaban.
Sigamos pecando, total, Dios en su gracia le damos la oportunidad para que Él derrame su gracia sobre nosotros. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, ¿seguiremos pecando? Dice, para que la gracia de Dios sobreabunde. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Es como decir en este tiempo, llevándolo a una aplicación práctica, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir pecando porque la verdad es que yo soy así? Nací así y voy a ser así. Entonces, cuando las personas que piensan así de esa manera, entonces están diciendo que no son creyentes. Mira lo que estoy diciendo con mucha responsabilidad. No son creyentes. ¿Por qué no son creyentes? Porque cuando tú llegas a Cristo, Cristo interrumpe tu vida, te perdona todos nuestros pecados y hace un proceso de transformación. Es decir, tú eres así, pensabas así, creías eso, llegaste a Cristo. No vas a terminar así de la misma manera, porque hay un proceso de transformación, ¿o no? Hay un proceso de cambio. ¿Y ese cambio quién lo hace? ¿Mi fuerza de voluntad? No. ¿Quién hace ese cambio? ¿Quién es ese proceso de transformación en mi mente, en mi corazón, en mi vida? La palabra de Dios, en mi perseverancia y constancia de estudio de la palabra de Dios. Y segundo, la obra del Espíritu Santo en mi vida, en mi mente, en mi corazón. ¿Sí o no? Es importante entender eso. Por eso Jesús dice, y toma sentido Juan 15, si tú permaneces en mí y yo en ti, va a haber una consecuencia. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada dice, nada absolutamente podéis hacer. Sigamos entonces aquí, esta visión que ve Juan, el arco iris que Juan ve es completo, rodea, dice, todo el trono de Dios. Entonces vemos aquí, por eso Ezequiel ve el arco iris incompleto. Versículo 4, Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos? Bendito Señor. Aquí se me complicó la cosa. Entonces, si hay un trono y ahora le pone 24 más, ¿cómo se puede entender? Bueno, hay algunos comentaristas, estudiosos bíblicos que sugieren que estos 24 ancianos representan, no es seguro, pero representan en cierta manera los 24 turnos de sacerdote que aparecen en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 24. No lo vamos a explicar así porque si no vamos a estar todo el día y toda la semana. Y voy a estar solo yo nomás, porque ustedes se van a ir, se van a aburrir. Pero había estos turnos de sacerdotes, 24 turnos de sacerdotes que aparece en el Antiguo Testamento que servían ahí. Otros dicen, esa es una posibilidad, una razón. Otros dicen o interpretan que representa claramente a las 12 tribus de Israel. Otros dicen que representa también a las 12 tribus de Israel y además representa a los 12 apóstoles del Señor. Ah, pero dicen algunos, pero Judas Iscariote, ese no se fue nada para arriba, se fue para abajo. Ah, pero ¿quién puede ser? ¿Quién cree usted que puede ser? Pablo, ¿sí o no? El apóstol Pablo. Entonces, pero hay algo interesante, porque los requisitos para ser apóstol, ¿cuál era? Para ser apóstol, porque la palabra apóstol significa uno enviado, pero los apóstoles del Señor había requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Haber estado, participado en el ministerio, haber sido llamado por Jesucristo, ¿sí? Haber estado mano a mano en el ministerio de Jesucristo, haber sido testigo ocular ¿de qué? De la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y hay otro más, ¿o no? Sí, ahí estamos. ¿Y Pablo? Ájale. Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Cuando dice, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. ¿Cómo podemos decir que es apóstol de Jesucristo? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? ¿Por quién fue llamado? Por Jesucristo. ¿Por qué fue discipulado? Por Jesucristo. ¿Dónde estuvo? 3 años y medio. ¿Dónde? En Arabia. ¿Enseñado por quién? Por Jesucristo. Y si fue él apóstol del Señor, entonces él fue testigo ocular ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. Estuvo mano a mano con Jesucristo. Porque ¿quién se le apareció cuando Jesús le dice? O sea, Jesús se le apareció, perdón. Por eso Jesús le dice,
Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién era el que le estaba hablando ahí? Hechos capítulo 9, si quiere estudiarlo en profundidad. ¿Quién le estaba hablando? Jesucristo. ¿Y qué le dice Saulo? No lo conocía. Y, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te acuerdas? Ahora eso tiene una connotación. Porque es ese mismo Señor Jesucristo es quien se apareció en mi vida y en su vida, ¿sí o no? Es el mismo Señor Jesucristo que nos habla y nos dice, tú sin mí no puedes hacer nada. Es el mismo Señor Jesucristo que nos está diciendo hoy día, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, en términos campesinos, no sigas corcoveándole a Dios. Así es. No sigas jugando con el Espíritu Santo. No sigas tú haciendo lo que bien te parece de acuerdo a tu voluntad a Dios. Eso significa, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Rendición completa, como Pablo, como Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Qué bueno que te vi así. Qué bueno que tengáis esa reacción, Saulo. ¿Qué le dice el Señor? Anda, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué interesante. Volviendo al punto, porque algunos me reclaman y dicen, te vais del punto y después no volví. No, ahora volviendo al punto. 24 ancianos, pueden ser los 12 tribus de Israel, los representantes, los 12 apóstoles y dentro de ellos, incluyendo al apóstol Pablo. Ahora, sigamos leyendo el versículo 4. Alrededor del trono habían estos 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos. La palabra anciano quiere decir madurez, quiere decir liderazgo, quiere decir personas que hayan llegado ahí porque fueron vencedores. ¿Por qué fueron vencedores? Dice que estos 24 ancianos, mira la forma que describe Juan aquí, estaban vestidos de ropas blancas. ¿Qué indica la blancura de estas túnicas, de estas ropas túnicas? Dice uno, porque uno se queda siempre con la imagen, ¿no es cierto?, visible, qué sé yo, pero ¿qué indica la blancura? Pureza. Pureza. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dice, marido, amen a su mujer así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella, el cual la purifica, la limpia, la lava, dice, por medio del agua, que es la palabra de Dios, que es pureza. ¿Qué nos purifica a nosotros? ¿Qué purifica nuestra mente? ¿Qué purifica nuestro corazón? ¿Qué es lo que purifica nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué es? La palabra de Dios. Si yo no estoy en la palabra de Dios, ¿tendré pureza en mi mente, en mi corazón? No, porque Jesús fue bien directo. Jesús dijo lo que está en tu corazón, eso es lo que va a decir tu boca. La otra cosa, para hacerlo más práctico, lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente constantemente, ¿sabe? Eso va a definir tu voluntad, tus decisiones, tu relación, tus acciones. Lo que está en tu corazón determina tu carácter. Eso es, lo dice el Señor. Entonces, volviendo al punto, estos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, además tenían algo, coronas, dice, coronas de oro en sus cabezas. No es la típica corona esa que te dan en el Burger King, cuando te vayas al Burger King te dan una corona y media piñufla. Yo una vez quería tener una corona de esa, no me la dieron, la verdad que no estaba la promoción. Bueno, esta corona no es la corona típica que nosotros vemos, las coronas de los reyes, no. Esta corona es un vocablo, viene del vocablo griego estéfanos. Ahí cambia la cosa. El estéfanos, no el estéfanos como persona, sino esa corona era un laurel que le daban, un laurel como así a los competidores de los Juegos Olímpicos de Grecia, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces los campeones, los que eran vencedores, se les coronaba con este estéfanos. Bueno, esa es la corona que tienen estos 24 ancianos de oro, dice, en sus cabezas. ¿El oro qué implica en la Biblia? ¿Cuál es el simbolismo del oro? Divinidad. Divinidad. ¿Se acuerda cuando vimos en las iglesias anteriores el mensaje de Jesucristo a las iglesias cuando termina diciendo el que venciere? ¿Te acuerdas? El que venciere. El que venciere. Si nosotros somos salvos,
si nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, de que tenemos que luchar. Si habla de que el que venciere va a estar conmigo, el que venciere, sabe de que tenemos que luchar de nuestra carnalidad, de permanecer, para ser más directo. Tenemos que permanecer. Y eso es una lucha. Yo sé que todos ustedes como yo, en este nuevo año 2024, todavía no termina enero, pero ¿cómo estamos hoy día? 15, ¿no? ¿Sí? Llevamos la quincena. ¿Cuántos de nosotros cumplimos la primera promesa que le hicimos al Señor en Año Nuevo? Señor, desde el 1 de enero voy a leer la Biblia. ¿En qué capítulo va de la Biblia? No los quiero poner incómodos, pero esa es la idea. Algunos todavía quedaron en el capítulo 1. Llevamos 15 días y todavía no termina el capítulo 1. Pero ¿sabes qué? Es un ejercicio que debemos hacer, estudiar la Biblia, porque Dios quiere hablarnos a nosotros. Como Juan. Fíjate en esto, por favor. Quiero ir nuevamente al versículo 1. Juan dice, hablando conmigo, ¿hablas tú con Dios? ¿Dios te habla a ti en el día a día? Porque si permanecemos en ese ejercicio de hablar con Dios y dejar que Dios me hable, va a llegar el momento en que Dios, como a Juan, nos va a decir, ya, vente conmigo, sube acá. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y el que está desconectado no puede dejar ahí la Biblia en modo avión, porque la Biblia no tiene el modo avión, ni el modo silencio. Importante. ¿Has hablado con Dios esta semana? ¿Dios te ha hablado a tu corazón? Importante mantenernos siempre en ese ejercicio porque se vienen días terribles. Sigamos leyendo. Estas coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios que salían del trono. La misma visión que Moisés tuvo cuando subió al monte Sinaí. ¿Se acuerda cuando estaba el trueno, el relámpago? ¿Y qué le dijo el pueblo a Moisés? Moisés, sube tú, nosotros no queremos subir. Y mandaron a Moisés para arriba. ¿Te acuerdas? Pues esos mismos relámpagos y truenos y voces delante del trono, dice claramente aquí, estos 3 elementos también se mencionan en la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés, que acabo de señalar. Ahora, Juan indica aquí que se trata de la presencia de Dios. Los truenos, relámpagos son siempre manifestaciones del poder y de la majestad, de la soberanía de ¿quién? De nuestro Dios maravilloso. Y así lo vemos en diferentes escrituras que nos vamos a mirar. Luego dice que delante del trono, delante de este trono, ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere esto? Claramente, las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios maravilloso. Y cuando dice que está delante del trono de Dios, claramente aquí también dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice, Apocalipsis 1, 4. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Y también menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esto indica que había una cercanía, había una unidad. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa, como los testigos de Jehová dicen. Los testigos de Jehová dicen es que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, Señor, el Espíritu Santo es una persona, ¿sabías tú? El Espíritu Santo es una persona. De hecho, el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, no se debiera llamar así. Se debiera llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque la figura central ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos que el Espíritu Santo prohíbe, que el Espíritu Santo se le miente, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo escoge, que el Espíritu Santo capacita, que el Espíritu Santo hace el ejercicio. O sea, el Espíritu Santo es una persona. Y una persona se considera como tal porque tiene sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo de Dios también es Dios. Entonces es importante entender ese punto de vista. Versículo 6, sigamos leyendo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Que se me complicó más todavía.
Bendito Señor, ayúdame, Señor. Este mar de cristal que aparece aquí no es como tal, sino la visión, la percepción que él tiene, ¿ya? Según la mentalidad antigua, la mentalidad oriental, hay una división entre las aguas de arriba. Cuando uno lee el libro de Génesis, dice que hay aguas celestiales, por decirlo así, en las nubes y las aguas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en el mar, etcétera, etcétera. Entonces, los antiguos decían, la creencia oriental decía que sobre las aguas de arriba, dice, encima del firmamento, es donde está el trono de Dios. La bóveda celeste, la cual al final hay una puerta que ya miramos al principio, pasando esa puerta está el trono de Dios. Y eso me encanta, hermano, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas cuando Jesús está crucificado en la cruz del Calvario y uno de los ladrones le dice, Señor, cuando tú establezcas tu reino, ¿te acuerdas? Te ruego que te acuerdes de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El paraíso también es el tercer cielo. No el grupo cristiano Tercer Cielo, hay un grupo musical que se llama Tercer Cielo. No, nada que ver. El tercer cielo es el primer cielo, la atmósfera, el segundo cielo, el universo, el tercer cielo donde está Dios mismo. Ese es. Entonces, es ahí donde está Juan haciendo esta descripción. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. En la antigüedad, el vidrio no era como el cristal que nosotros vemos ahora. ¿Sabes qué? Este cristal que nosotros comúnmente lo usamos, en la antigüedad era un lujo. Esto era un lujo. Esto lo tenían solamente los reyes, los de alta alcurnia. Y lo que está viendo aquí, por eso Juan hace esta distinción, porque lo que ellos tenían como vidrio, como cristal, era algo opaco, sin brillo. Eso era lo común, algo opaco, sin brillo, como una piedra que no daba ningún brillo, como, no sé por qué voy a hacer esta relación, como las chuicas antiguas, los de mi tiempo, las chuicas que hay en el sur, de ese vidrio verde feo, ¿ya? No tiene nada que ver, pero le hago la distinción. El cristal es algo transparente, algo bonito. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes que el Señor nos dice a nosotros, a través del apóstol Pedro, dice, maridos, dice, que nosotros tenemos que tratar a nuestra esposa como, ¿qué dice? Como un vaso, ¿qué dice? Frágil, de cristal. De cristal. Porque es algo preciado. ¿Preciado para quién? Preciado para Dios. Cuando nosotros tenemos diferencias con mi esposa, yo le pido perdón a mi suegro. ¿Quién es mi suegro? El Señor, porque ella es hija de Dios. Y me tengo primero que reconciliar con mi suegro y luego reconciliar con ella. Importante. Y viceversa, porque si somos hijos de Dios, así es tal cual, tenemos que vivir tal cual, y eso es importante. Sigamos leyendo. Los 7 espíritus de Dios, que habla claramente del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios también estuvo sobre ¿quién aquí en la tierra? El Espíritu Santo de Dios estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cuando Él fue bautizado en agua, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y lo segundo, descendió el Espíritu Santo sobre Él. Y las características del Espíritu Santo en Jesucristo lo vemos, si no me recuerdo, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Lo puede mirar ahí. Sigamos leyendo. Versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya lo vimos. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos seres vivientes? ¿A qué se refiere estos seres vivientes? Bueno, dice junto, la palabra junto al trono y alrededor del trono. La palabra junto al trono quiere decir en medio. En medio se mueven estos seres vivientes, en medio. No podemos distinguir ni imaginarnos cómo son estos seres vivientes, pero el hecho que Juan señala aquí
que estos seres vivientes están llenos de ojos delante y detrás simboliza claramente que todo lo observan, que todo lo miran, que todo lo reportan y que no hay nada escondido a su mirada. Eso es lo que está señalando aquí. Y señala también una vigilancia continua, una observación perfecta que estos seres vivientes guardan con respecto a todo lo que ocurre tanto en el mundo como en todo el universo. Ahora, Juan nos da una detallada descripción de estos seres vivientes, versículos 7 al 8. Mira lo que dice. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes, en el original griego, algunos lo simulan a animales. No son animales, porque eso es lo que dice el original griego. Si fuera animales, entonces en el original griego sería la palabra tería. Pero no es tería en el original griego. El original griego es zoa. ¿Y qué significa eso? Significa claramente que son seres pensantes, que son seres angelicales. No nos podemos imaginar cómo son. Es algo totalmente ajeno a nuestra mente. Pero existen porque así el Señor nos dice que existen. Estos seres angelicales tienen ciertas responsabilidades, que lo vamos a mirar más adelante. Pero me llama la atención la semejanza que Juan toma de estos seres. A un león, el segundo a un becerro, semejante a un becerro, el tercero rostro tenía como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Hay un comentario del año 300 después de Cristo que habla en relación a esto. El águila dice claramente aquí que es el ave más poderosa de todas las aves. El becerro es el más poderoso de los animales domésticos. El león es el más poderoso de los animales salvajes. El hombre es el más poderoso de todos en la creación. Lo vemos en el libro de Génesis. Señorear sobre los animales y toda la creación, dice el Señor en el libro de Génesis. Ahora, cuando uno mira el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú miras, por ejemplo, Mateo muestra a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. ¿Va captando? Marcos muestra a Jesucristo como el becerro, el siervo humilde. Mateo, Marcos. Lucas menciona a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Y Juan menciona a Jesucristo como el Verbo, el Hijo de Dios, habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y luego Juan 14, Jesús fue al cielo a preparar lugar para nosotros. El Hijo de Dios. Interesante. Puede tener similitud. La Biblia no lo dice así, pero puede tener alguna similitud. Ahora, hay otra interpretación de esta visión. El águila, dicen que Jesucristo, el águila es como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. El león, o Mateo más bien, simboliza a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, pero Mateo también simboliza o muestra a Jesucristo como hombre por su genealogía. En el libro de Mateo aparece toda la genealogía de Jesucristo como hombre. Marcos representa a Jesucristo como el león. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista comenzó, ¿cómo comenzó Juan el Bautista, quien preparó el camino al Señor? Arrepentidos. Jesucristo, ¿cómo siguió la predicación? Arrepentidos como el león, alzando la voz. Marcos. El becerro es simbolizado por Lucas. Algunos dicen que Lucas presenta a Jesucristo como el becerro. ¿Por qué? Porque Jesucristo empezó su ministerio, Lucas muestra el ministerio no solo de Jesucristo, sino muestra el ministerio de Juan el Bautista, movido por Zacarías. ¿Qué hacía Zacarías?
el sacerdote, el padre de Juan el Bautista, ¿qué hacía? Servía en el templo. Son pensamientos que pueden ser, no pueden ser, no es relevante. Lo que sí me quiero quedar claramente en la visión que tuvo ahí Juan de estos seres vivientes. Y lo otro interesante, hermano, que me gustó y no lo quiero dejar pasar, ¿sabe lo otro que me gustó? Que en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel eran 12 tribus y cuando ellos estaban camino a la tierra prometida en el desierto, ellos se agrupaban en 4 grupos, eran 12 tribus, se agrupaban en 4 grupos. Y cada uno de esos grupos tenía un estandarte, tenía una serie, una identificación, un estandarte. Y adivinen qué, el primer grupo tenía un estandarte de un león. El segundo grupo tenía un estandarte de un becerro. El tercer grupo tenía la imagen de humana. Y el cuarto grupo tenía la imagen de un águila. Interesante. Y cuando tú te parabas, por ejemplo, en un monte, en una duna, y tú mirabas la agrupación del pueblo de Israel, que se agrupaban por estos estandartes, tú te ponías en una duna y mirabas al pueblo de Israel. ¿Sabes lo que veía? El simbolismo de una cruz. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Me gustó, fíjense. Estuvo bien interesante. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor, por dentro, por fuera, estaban llenos de ojos, no cesaban de día y de noche a decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las alas de estos seres vivientes simbolizan que la perfección en su trabajo a Dios. La otra cosa que simboliza aquí que estos seres vivientes cumplen funciones y misiones específicas. Por ejemplo, ¿se acuerda la visión de Isaías? Isaías vio el trono de Dios y viene un querubín, ¿se acuerda? Que puede ser estos seres vivientes. ¿Y este querubín qué trae? Un carbón encendido. ¿Y este carbón encendido dónde fue puesto? En los labios del profeta Isaías. ¿Por qué fue puesto en los labios del profeta Isaías? Algunos dicen, es que Isaías era bueno para el garabato. Nada que ver. O que Isaías decía cosas malas. Como haya sido, purificó sus labios. Pero me quiero enfocar en la responsabilidad del querubín. Estos querubines tienen ciertas responsabilidades que cabe también señalar. Sigamos leyendo, versículo 9 al 11, y con esto terminamos. ¿Están aburridos? Digan la verdad, porque aquí no pueden mentir. Versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adora al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que yo puedo resumir aquí, hermanos, que en el cielo no hay inactividad ni ociosidad. En el cielo hay actividad constante. Y los que ya están en el cielo, ¿usted cree que están ahí en una hamaca con un juguito de piña echándose airecito? No, Señor, están fascinados, están admirados, están con estos seres dando honra, gloria, honor a nuestro Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Y la otra cosa interesante que vemos aquí es que estos 24 ancianos que fueron vencedores, sus coronas se postran y sus coronas las ponen a los pies del Rey maravilloso. Es decir, en señal de que todo lo que ellos fueron, todo lo que ellos vencieron, todo lo que ellos hicieron, no fue por sus fuerzas, porque el Rey claramente estuvo en ellos. Y eso es maravilloso poder entenderlo y considerarlo, hermano. Porque lo que tú eres, lo que tú has conseguido, lo que yo soy, ¿quién me dijo que yo lo que soy, lo que yo he conseguido, lo que yo tengo, lo he conseguido porque yo lo he hecho? Porque si es así, si tú piensas de esa manera, entonces insisto en esto, no eres creyente.
Porque eres un autosuficiente, eres un orgulloso, eres un soberbio. Porque todo lo que soy, todo lo que hacemos y por qué estamos en esta tierra, ¿alguno de nosotros sabe cuándo es su partida del escenario de esta tierra? ¿Alguno sabe? De repente que nos vienen enfermedades como el achaque, qué sé yo, como que hoy día sí, como que parece que sí, como que parece que no. Nadie sabe, ¿quién sabe? Dios sabe. Entonces, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? Si las fuerzas, tu confianza debe estar en Dios. Tu confianza debe estar en Dios. Los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Esa palabra adoran, ¿sabes qué es? Es rendir adoración, tributo, humillarse delante de Dios y dicen Señor. Qué interesante cómo lo nombran. Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Nosotros decimos que el Señor es nuestro Salvador, ¿sí? El Señor es mi Salvador. Pero la palabra Señor es más amplio que eso. Él es mi amo. Yo le pertenezco a Él. Si yo le pertenezco a Él, entonces yo no tengo voluntad. ¿O sí? No tengo voluntad. ¿Por qué? Porque Él me compró. Cuando uno compra y tú pagas por eso, si yo compro este vaso y pago por este vaso, ¿a quién le pertenece este vaso? Me pertenece a mí, porque yo lo compré. Y cuando este vaso empieza a aletear y empieza a hacer su propia voluntad, ¿qué voy a hacer? Lo voy a desechar, porque esto es raro. ¿O no? Es raro. Incluso hasta me va a asustar. Pero uno encuentra ridículo la apreciación, ¿cierto? Pero no es tan ridículo porque así somos nosotros también. Decimos que Él es mi Salvador, pero mi Señor no. Porque aquí mando yo, porque yo hago lo que creo, lo que yo pienso. Estamos equivocados. El Señor Jesucristo dijo, no puede haber dos amos, no puede haber dos señores. ¿Quién es el centro de este trono? ¿Quién es el centro del cielo? Dios. ¿A quién le rinden tributo, adoración? A Dios. ¿Quién es el centro de tu corazón? ¿Quién está en el centro de tu corazón? Si eres tú, entonces Dios no está. Si es Dios, entonces mira realmente si estás en la voluntad perfecta de Dios. Y eso es importante mirar. Señor, dice, digno eres de recibir la gloria, honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero terminar leyendo esto, hermano. Si buscan su Biblia conmigo y en esto terminamos y nos vamos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les quiero hacer una última pregunta. ¿Dónde están los méritos del hombre aquí? En ninguna parte. Es Dios. Todo es Dios. Él es Dios. ¿Dónde está algún requisito? Si tú reúnes un requisito, es Dios. Solo Dios. ¿Soy imperfecto? Sí. ¿Soy pecador? Sí. ¿Soy carnal? Sí. ¿Soy imperfecto? Sí. Él derramó su gracia
sobre mí, porque lo merezco, no, porque Él me vio con misericordia. Por tanto, no debemos abusar de eso. No debemos abusar de eso. Debemos rendirnos. Por eso los ancianos dicen, bendito eres, Señor. A ti te pertenece la honra, el poder, todo. Si estamos aquí porque ha sido de tu voluntad, no por mi esfuerzo. Y en eso siempre debemos estar agradecidos, porque nuestra riqueza no está aquí en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Les gustó? A mí también. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra y regocijarnos, gozarnos, Señor, alegrarnos, Señor, en ella, Señor. Sabiendo, Señor, que fuimos llamados por ti, adoptados por ti como tus hijos, sí, entendiendo que no merecemos nada. Y sin embargo, Señor, esta esperanza de estar contigo en la eternidad, Señor, nos mueve, nos motiva, nos impulsa, nos ayuda, nos lleva a permanecer en una comunión constante y personal contigo, Señor. Reconocemos también nuestra condición, porque al mirar tu santidad, al mirar tu poder, tu soberanía, muestra también, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestras faltas, Señor. Y te rogamos esta mañana, Dios, que nos perdones por ser a veces autosuficientes, Señor, creernos algo y no somos nada, Señor. Perdónanos, Dios, porque a veces, Señor, nos ponemos soberbios, arrogantes, orgullosos, Señor. Y la verdad es que somos simplemente, Señor, tus hijos, que por misericordia, tú, Señor, nos vistes con compasión y tú, Señor, nos llamaste y nos compraste por tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada. Y ayúdanos a entender, a pasar tiempo contigo, Señor, a que debemos siempre depender de ti, Señor. Yo te pido esta mañana que nos perdones de nuestras faltas. Yo sé que tal vez hay personas en medio nuestro que están pasando tiempos difíciles, tiempos de desesperación, de temor, Señor, de miedo. Incluso, Señor, hay muchos, Señor, que tal vez tienen miedo, Señor, temor, Señor, a la vejez, cómo será su vejez. Algunos, Señor, no quieren, Señor, ser dependientes, sino quieren ser independientes, Señor, autosuficientes, Señor. Y tenemos ese temor, ¿cómo van a ser nuestros días finales? Señor, oramos en esta mañana que tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo y nos lleves a enfocarnos en ti y descansar y confiar en ti, Señor, y entender de que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Señor. Oramos también, Señor, para que esta misma enseñanza la podamos compartir con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos incluso que religiosamente asisten a una iglesia, pero no hay cambios en su vida, porque religiosamente, como asisten a la iglesia, carnalmente y mundanamente siguen viviendo en sus vidas personales, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te reveles en sus mentes y en sus corazones y que podamos entender que la religión no salva, sino la relación personal contigo y la permanencia en ti que podamos tener, Señor, va haciendo cambio y una transformación que viene de lo alto y no de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad y por tu palabra. Rogamos tu bendición por cada uno en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas tardes. Bien, cantamos una última alabanza y los hermanos van a pasar recibiendo la ofrenda.
soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que puedan llegar con bien a sus casitas.